En esta edición de Encendidos, pues dedicada a la educación, a la juventud, estamos acompañados por Carlos León Mora, viceministro para el Vivir Bien Estudiantil y Comunidad del Conocimiento. Esto, pues, del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Carlos, bienvenido. Gracias. A Venezolana de Televisión. Antes de entrar en materia con estos temas interesantísimos por demás de la participación estudiantil, de la conformación, pues, de estos cuadros políticos que han surgido a partir de la llegada del presidente Nicolás Maduro y del comandante Hugo Chávez a la Revolución Bolivariana, vamos precisamente a escuchar un sonido del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros relacionado con este tema y luego, pues, entramos en materia específicamente. Cada tema que discuten, cada asamblea que hacen, cada siembra, cada cosecha, todos los días, que no sea invisible lo que hacen, porque lo que ustedes están haciendo es muy trascendente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo trascendente de lo que ustedes hacen. La juventud nunca tuvo la oportunidad que ustedes tienen. La juventud y los estudiantes nunca fue tomada en cuenta, nunca se les escuchó. Y ustedes saben, juventud, que cuentan conmigo para todo el apoyo, para escucarlo, para abrazarlo, para apoyarlo. Cuentan conmigo. Por ahora, para siempre y más allá de estos tiempos que estamos viviendo. Ustedes ven que con guerra económica, con asfixia internacional, con guerra financiera imperialista, no hemos cerrado una sola universidad. Al contrario, estamos abriendo universidades de cada rato. No hemos cerrado un solo liceo. No ha faltado presupuesto. Al contrario, le hemos aumentado el sueldo a maestros, profesores. Hemos fortalecido el programa de alimentación escolar, el PAE. El programa de mujeres cocineras. Acaban de fundar un sindicato, las madres cocineras. Así que yo quiero que hagamos un gran esfuerzo comunicacional. Yo se los pido, hagamos un gran esfuerzo comunicacional. Más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente. Tenemos que multiplicar y darle el micrófono, las cámaras y darle la voz al movimiento estudiantil de verdad de base, para que hable con justicia, para que hable con la verdad. Bien, allí estaba ese testimonio del presidente Nicolás Maduro al celebrar el Día del Estudiante Universitario recientemente en el Palacio de Miraflores. Entonces, pues, ante este escenario, viceministro Carlos León Mora, un escenario de guerra económica que también ha afectado de alguna manera, pues, el desenvolvimiento de las políticas en alguna parte, pero ante lo cual el gobierno nacional también ha emprendido otros programas. ¿Cómo marcha y cuál es el estatus en este momento del sistema universitario y sobre todo de la participación de los estudiantes y de la incorporación de los estudiantes a estos programas de manera activa? Bueno, muchas gracias, José Manuel. Un saludo a todos los amigos televidentes que hoy ven encendidos. Ciertamente el tema de la universidad y de las universidades en el país es un tema que es apasionante. Primero porque estamos en tiempos de revolución. Y en los tiempos de revolución el conocimiento es un punto primordial para cualquier tipo de cambio en la conciencia y por supuesto luego en la economía y en las formas políticas de un Estado en específico, en este caso en una sociedad como la venezolana. Nosotros debemos decir que en tiempos de revolución hemos sufrido cambios importantes en esta materia de la educación universitaria. En principio se dejó de hablar de esa educación superior, ¿no? Ese era un concepto elitesco, un concepto bastante decimonónico que manejaban nuestras universidades, siempre con aquel criterio de que aquel que tiene más estudios, títulos y condecoraciones es distinto, es mucho más elevado que el resto de la población. Sí, correcto, hay un esfuerzo, sí hay que hacerle un reconocimiento, pero todos somos iguales y la premisa de la igualdad tiene que ser base para cualquier tipo de discusión. Luego, habría que decir que nuestra educación en revolución, en estos 18 años del proceso revolucionario, ha sido una educación rescatada en primer lugar. Nosotros vivimos un proceso, y lo digo con propiedad porque fui estudiante de los liceos a principios de los 90 y de la universidad a finales de esa misma década. Es una educación universitaria rescatada. ¿Por qué rescatada? Bueno, porque estaba lamentablemente en los planes de
las oligarquías que manejaban un discurso y una práctica de gobierno neoliberal, el eliminar los gastos que eran innecesarios. Entre esos gastos innecesarios, aparte de toda la seguridad social, estaba también la educación. Educativa. Por lo tanto, aquí hubo proyectos tan terribles y vergonzosos como el llamado Proyecto de Ley de Educación Superior, Correcto, o PLES, PLES, que fue presentado ante el extinto Congreso de la República para buscar la forma amable y decente de privatizar la educación que en aquel momento existía, que eran las 5 o 6 universidades tradicionales, sí, centenarias, algunas bicentenarias, muy importantes, muy prestigiosas, pero que las fueron cerrando poco a poco para el acceso del gran público. Entonces, en el caso venezolano, nosotros pasamos por una década de los 80 y 90 que fue perniciosa. Se fue generando un embudo, un cuello de botella, y los estudiantes, la juventud se veía imposibilitada de ingresar a esa educación. Por lo tanto, eso hay que tomarlo como un precedente para poder hablar luego de la revolución. En revolución, nada más y nada menos que hay que decir que uno de los primeros decretos que lanza el comandante Chávez, una vez posicionado como presidente de la República, es crear una universidad masiva, una universidad grande para todos los estudiantes que tienen aspiraciones, como fue pasar el IUCFAN, el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada, a UNEFA, una gran universidad experimental que hoy en día es una de las más importantes del país. Solamente con ese primer elemento de arrancada quedó claro cuál era la visión de la universidad. ¿Y cuál es la visión de la universidad en tiempos de revolución? Bueno, es la universidad concebida con criterios bolivarianos. Los criterios bolivarianos nos hablan de la educación popular. Bien lo dijo el padre Libertador, tomando ese espíritu que ayer bien expresaba el presidente Nicolás Maduro en la conmemoración de un aniversario más de la siembra del padre de la patria. Decía él, es la educación popular el deber paternal del Congreso. El Congreso entendido como el gobierno. En este caso nosotros hemos mantenido esa premisa, que es la misma premisa de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de los grandes hombres y mujeres que pensaron al Estado como un Estado docente. Entonces, en Revolución, la universidad es el espacio para la producción de ideas, de conocimiento, pero en tiempos como los actuales, donde la guerra económica que usted mencionaba está a la orden del día, también la universidad tiene que estar consustanciada con su realidad. No pueden ser universidades que produzcan conocimiento ni generen egresados que piensen solamente en irse a los grandes centros imperiales a trabajar allí como asalariados. Es producir un tipo de profesional, una profesional que se dediquen a pensar los problemas del país y que aún en sus tiempos de estudiantes también aporten ideas, soluciones y hagan esfuerzos para que la realidad se transforme también. ¿Se ha logrado eso, viceministro? Porque hay una enorme campaña en cuanto a este tema precisamente, ¿no? Lo que se denomina como la fuga de cerebros, y también esa campaña que se ha desatado desde un comienzo, desde que el comandante Hugo Chávez propuso la apertura de los centros de educación universitaria, entonces llamados centros de educación superior, en cuanto a que quizás esa masificación del acceso a la educación universitaria pudiera afectar la calidad. ¿Cómo ha afrontado el gobierno bolivariano, en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, este tema de garantizar y mantener una educación de calidad, aun cuando la matrícula estudiantil en el tema de las universidades pues se ha incrementado de una manera importante? Yo diría que aquí vale mucho lo que decía Martí, ¿no? José Martí, el apóstol de la independencia cubana, decía que hay personas que ven el sol y agradecen su luz, su calor, y otros necios que miran el sol y se quejan de las manchas que hay allí, que para verlas hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Yo creo que quienes se quejan de la masificación son realmente los que lamentan que la universidad no siga siendo o no haya seguido el paradigma neoliberal de la elitización, cosa que podemos ver en el resto de los países del orbe, aquí mismo, muy cerca, lo vemos en Colombia, lo vemos nuevamente en Brasil, donde se redujeron los recursos para inversión en educación y en gastos sociales, como ellos lo llaman, y lo podemos ver salvo en los países, bueno, que están en un proceso de cambios acentuado, caso de Ecuador, caso de Bolivia, por ejemplo. Nosotros no podemos quejarnos de la masificación. La masificación ha sido un instrumento de justicia social, de inclusión, de darle la oportunidad al que no la tenía. ¿Cuántos muchachos, gracias a la visión del comandante Chávez y gracias al esfuerzo extraordinario del presidente Nicolás Maduro, hoy están evitando un destino de ser unos delincuentes, de dedicarse al crimen, por un destino de formarse, de ser un médico integral comunitario, de ser un biólogo, de ser un científico? Son muchos los que se están beneficiando. Sí, bueno, es normal que en un proceso de cambio haya detalles, haya procesos que ajustar, pero nosotros no podemos obviar que esto ha sido un gran esfuerzo y realmente la voluntad del Estado se ha mantenido allí, a ser virtuoso al ciudadano a través de la educación. Quiero señalar algo, un número que es importante, que lo escuchen nuestros amigos que están ahorita viendo BTV. Antes del 98, antes de que el presidente Chávez y su pueblo lo llevara a la presidencia, teníamos 600.000 estudiantes en la educación universitaria.
de los cuales un porcentaje muy alto, casi el 50%, estaba solamente en las universidades privadas, porque el proceso privatizador iba en eso, la educación era un negocio, por lo tanto lo que había en el ministerio o en la OCSO en aquel tiempo era propuestas para ver cómo se podía conseguir una licencia para montar un tarantín educativo, que bastante de esos tarantines educativos embaucaron a familias y a estudiantes a los cuales le robaron su dinero y ningún título le dieron, en otros casos hasta los vendieron. De 600.000 estudiantes en el país, en educación universitaria pasamos en el mejor momento de la revolución bolivariana a 2.800.000 estudiantes. ¿Y esto cómo? ¿Con las universidades tradicionales solamente? No, allí también se hizo un esfuerzo grande para ampliarlo y democratizarla, sino con la creación de las universidades nuevas, con la creación de la Misión Sucre, con la municipalización de la enseñanza. Nosotros hemos tenido éxito en la masificación. Diría que, y es la revisión que hay en este año, la que se ha propuesto nuestro ministro Hugo Belroa, la que le encomendó encarecidamente nuestro presidente Nicolás Maduro, es buscar que los pensas de estudio en nuestras universidades se orienten mucho y se orienten con más pertinencia al hecho de superar el modelo rentista petrolero, pasar a la Venezuela productiva y ajustarse, engranarse con los 15 motores productivos que el presidente lanzó en la agenda económica bolivariana. Creo que eso es lo que ahorita debemos pensar. Y entonces la masificación no es un elemento del cual quejarse, más bien hay que señalarlo como algo positivo. En un mundo donde la tendencia es que las universidades se conviertan en los espacios de los privilegiados, que una nación que no es una nación desarrollada, pero que quiere ser potencia en lo moral y también en lo económico, una mediana potencia, logre esto, es de verdad un logro milagroso que solo lo puede dar una revolución. El tema de la inclusión en el ámbito educativo también incluye, valga la redundancia, el apoyo financiero o el aporte a través de programas de becas, ¿no? Creo que también el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ha profundizado muchísimo este tema del respaldo a los estudiantes. Sabemos que hay muchos casos donde hay estudiantes que se encuentran distantes, ¿no?, desde su familia, se encuentran quizás un poco alejados de su sitio de origen y necesitan este respaldo para poder continuar con sus estudios. ¿Cómo marcha este plan de becas, estos programas de becas que adelanta el Ministerio? Bueno, quiero señalar que la inclusión, que no genera unas condiciones propicias, ¿verdad?, materiales también, para alcanzar la igualdad, sería simplemente un ejercicio retórico. No habría tal inclusión. Claro. No solamente el hecho de garantizar un cupo, que ya en sí es una gran reivindicación. Antes los muchachos presentaban las pruebas y se quedaban igualitos sin posibilidad de acceder a una universidad. Recordemos los famosos tiempos de los bachilleres sin cupo, las organizaciones haciendo huelgas de hambre, cualquier tipo de cosa para exigir un espacio en la ULA, en la UCB. No, hoy día tenemos una posibilidad amplia de obtener el cupo. De hecho, este año se alcanzó el 100% de la asignación gracias a la política direccionada por el presidente de la República, el vicepresidente Tarek El Aizami, que fue un dirigente estudiantil importantísimo de las universidades, bueno, que hoy llamamos tradicionales, en este caso de la ULA, donde también yo provengo, y allí hubo un impulso para ello, ¿no? Ahora, de nada serviría que solamente tuviésemos el cupo si no se acompañara al estudiante, y más en tiempos de guerra económica. Por eso, eso que decía el presidente el 21 de noviembre, en ese audio que veíamos hace un rato, es algo muy significativo. Darle el cupo al estudiante, pero además darle el servicio de comedor, darle la beca, darle la posibilidad de contar con unas rutas estudiantiles, es decir, con el transporte universitario, darle la dotación de biblioteca, incluso aportarle en el caso de los estudiantes que, por ejemplo, están en carreras específicas, su tablet o su computadora, darle todas estas herramientas. Es de verdad que un logro que solamente lo hemos visto en Venezuela en tiempos de revolución. Aún en las más grandes dificultades, aquí no se ha cerrado un comedor, aquí no se ha eliminado una ruta de transporte, aquí no se han eliminado becas, todo lo contrario, lo que usted me pregunta, se han incrementado las becas. Y este año tenemos un reto inmenso, que es crear el Sistema Nacional de Becarios. Nosotros tenemos becas en todas partes, no solamente beca el gobierno nacional, no solamente se beca a través de fundaciones tan exitosas como Fundayacucho, que bueno, antes era una fundación para fomentar la división de clases, para apoyar solamente a las clases privilegiadas. Hoy es una fundación para el acceso de todos aquellos que tengan de verdad la voluntad de estudiar y que estén comprometidos. Bueno, tenemos becas de Fundayacucho, tenemos las becas regionales, tenemos becas municipales, y esto está dentro de ese entramado de lo que significa la atención integral al estudiante. Tenemos las residencias estudiantiles, que también es otra forma de beca, y nosotros consideramos
que lo que aquí se hace en Venezuela en cuanto a la protección del estudiante es el reflejo más poderoso del amor por la educación que se haya visto jamás. Y que definitivamente forma parte del vivir bien estudiantil del Por cual eso está es que se habla encargado del vivir el bien viceministerio que usted encabeza. Mencionó un tema sumamente interesante, el tema de las residencias estudiantiles. Hacemos una pausa y al regresar vamos a conversar un poco sobre cómo ha marchado, cómo se ha mantenido este sistema de residencias estudiantiles. Así que sigan en sintonía de Encendidos a través de Venezolana de Televisión. Ya venimos. Continuamos en Encendidos a través de Venezolana de Televisión. Estamos acá pues con el viceministro Carlos Mora de Bienestar, del Vivir Bien Estudiantil y Comunidad del Conocimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Conversábamos antes del corte, viceministro, de dos temas sumamente importantes. Por una parte, el tema pues de cómo va en las residencias estudiantiles, cuál es la situación de este programa, pero también usted nos venía haciendo un recuento del tema de las becas, cómo se ha posicionado este nuevo programa de becas o estos nuevos programas de becas que impulsa el gobierno bolivariano. ¿Cuál es la situación actual en estos ámbitos, tanto el tema de las becas como el tema de las residencias estudiantiles? Bueno, importante, con el tema de la beca quisiera redondear hablando de algunos números, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que a nivel de las universidades, de todas las instituciones de educación universitaria, contamos con una cantidad de becas que se distribuyen en tres rubros fundamentales: la beca estudio, la beca ayudantía, que es una beca ocasional, y la beca trabajo. Para finales del 2016 y ya ahorita con la finalización del año, estamos hablando de cerca de 100.000 becas. Teníamos 88.000 becas en 2016, hoy tenemos 100.000 becas directas que están asignadas por la institución, por los departamentos de bienestar estudiantil. Nosotros de ese mundo tenemos, por ejemplo, 8.000, casi 10.000 estudiantes en la función de beca trabajo o preparaduría, lo cual es interesante para nosotros porque nos gusta mucho que los jóvenes quieran asumir esas funciones educativas, que tengan esa iniciativa. Igualmente las becas de estudio que se hacen en base a los componentes del estudio socioeconómico en cada uno de sus espacios. Pero fuera de esa beca, nosotros contamos, por ejemplo, con la beca de Fundayacucho, que como les decía, ¿no? Fue un proceso realmente innovador. Ahí está nuestro compañero César Trompis, que ha venido haciendo un excelente trabajo y se pasó de una cantidad muy reducida de becas a 50.000 este año. Tenemos también la beca Sucre, que es una beca que impulsa el liderazgo político, esa beca, el liderazgo político y social. Nosotros tenemos que recordar que el estudiante en tiempos de revolución debe tener esa doble cualidad. Primero, un buen estudiante. ¿Para qué está en la universidad si no es para estudiar, verdad? Para formarse, para ayudar a su comunidad, a su familia, para crecer en lo personal también. Entonces, bueno, su primera labor, ser un buen estudiante. Y su segunda labor, importantísima, es compenetrarse en los planes de desarrollo de su nación, tener un compromiso con la patria. Entonces, bueno, en esa beca teníamos hasta este año 6.000 becas. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos aprobó ahorita, el 21 de noviembre, 50.000 nuevas becas de este tipo y por eso queremos unificarlas. Fuera de eso tenemos 30.000 becas para los médicos integrales comunitarios. Esto es bueno que lo sepan nuestros muchachos y muchachas que nos escuchan. Muchos demandan estudiar medicina en las universidades tradicionales y bueno, para eso nos condicionó el viejo Estado, para querer ser solamente abogados, contadores, administradores y médicos. En la visión capitalista. Se calificaba como supuestamente profesiones rentables, ¿no? Exacto, porque ese era el tema, ¿no? La educación como negocio, la profesión rentable. Entonces, el que quiere ser médico es porque quiere encargarse que haya muchos enfermos para que sea beneficioso económicamente lo que estudió. Yo pienso que ahorita en Revolución la visión es otra. Por eso es importante señalar en estos espacios que la medicina integral comunitaria, un gran logro de la Revolución Bolivariana y de la cooperación internacional de este proceso bolivariano, está promoviendo es la salud preventiva. Y tenemos 30.000 muchachos y muchachas en todo el país estudiando medicina integral comunitaria, que cada uno de ellos tiene su beca asignada. Son 30.000 becas más. Aparte de esto, estamos hablando de las nuevas becas planteadas para este año, ya mencionaba las 50.000, es decir, que estamos hablando de un mundo que está ya próximo a llegar a las 200.000 becas en todo el país. Esto es muy importante. Mientras que en otros lados no hay ni siquiera, inédito, mientras en otros sitios cobran hasta por la matrícula, aquí no solamente no la cobramos, sino que damos la beca. La beca arrancó el año en 12.000 bolívares, la del rango de beca estudio, estaba en 15.000 ayudantía, en 18.000 se encontraba la beca trabajo, la aumentamos en el mes de julio, el ministro Hugo Belroa hizo las gestiones con el presidente Tarek, nuestro presidente Nicolás Maduro, y se logró llevar a un monto de 40.000 bolívares. El día 21 de noviembre nuestro presidente la elevó a 80.000 bolívares fuertes y la beca trabajo o preparaduría pasa a tener el mismo monto, la equivalencia de la chamba juvenil. Entonces, para este momento, ya estamos en estos días mismos, en estos mismos días estamos recibiendo por vía de la Oficina para la Planificación del Sector Universitario, la OCSU, los recursos para poder pagar el diferencial. Debo decir algo más que es muy importante.
visto que esta revolución ha buscado generar todo un espacio, ¿verdad?, de inclusión y de protección de la ciudadanía frente a la guerra económica, bueno, los bancos, la banca pública, Bicentenario, Venezuela, han estado, pues, en cierto modo colapsados, han tenido muchas demandas, todos los programas sociales, pero para nosotros se han dado posibilidades expresas. Ya estamos entregando tarjetas del Banco Bicentenario solamente para cobrar la beca a nuestros estudiantes de la beca Sucre. Lo mismo haremos con el resto de las universidades. Agradecemos mucho a la banca pública por este apoyo que nos brinda, porque de esa manera le damos de verdad otra característica nueva a las becas, que son becas que se pagan a tiempo. Por lo tanto, el estudiante no tiene excusa alguna para dejar de cumplir su función más importante de la patria, que es estudiar. ¿Quién es el responsable de las residencias estudiantiles? ¿Cómo se maneja eso? A veces hay denuncias, hay inquietudes que están en abandono. ¿Cómo funciona el tema de las residencias? Bueno, esto es atípico, ¿no? En un país donde quieren declarar crisis humanitaria, donde quieren declarar que están cayendo las 7 plagas de Egipto y otras cuantas más, uno nota cosas tan extrañas como esta, como que un gobierno construye viviendas permanentemente, no lo deja de hacer, le da viviendas a los que más la necesitan, pero además en esas viviendas no solamente socorre a la familia más desamparada históricamente, sino que también piensa en su sector estudiantil. Eso es extraordinario. Aquí en Venezuela hay algunas residencias estudiantiles. Las tenemos en el caso de Mérida, con la residencia Domingo Salazar, las tenemos aquí en Caracas, que fue un esfuerzo de la revolución, con, por ejemplo, la residencia Livia Gubernier, aquí en la Plaza de Venezuela. Tenemos residencias en Cojedes, las de los deportistas, las que han venido quedando de todos los eventos deportivos que realiza el gobierno bolivariano con sus estudiantes. Tenemos muchos espacios de residencias estudiantiles, pero nos hacen falta muchos más. Ahora bien, nuestra posición desde el viceministerio es generar las condiciones y la regulación para que haya una reglamentación en el uso de los espacios. Primero, tiene que ser para los que de verdad estudian. Claro. Segundo, tiene que haber unas normas de convivencia. Tercero, debe haber un compromiso con la comunidad. No puede existir una residencia estudiantil que esté en una burbuja fuera del contexto de la comuna donde se encuentra, del espacio comunitario, de los vecinos. No, tiene que integrarse plenamente. Y la responsabilidad de los propios estudiantes en el mantenimiento. La responsabilidad, ese es un punto importante, José Manuel, la responsabilidad, que yo llamaría corresponsabilidad del sujeto, que en este caso es el estudiante universitario, la estudiante universitario. No podemos tener actitudes, si bien hablo del paternalismo en el sentido de proteger y ayudar, no podemos hablar del asistencialismo en el sentido extremo, donde uno le quita la iniciativa al estudiante. No, el estudiante tiene que tener iniciativa, debe ser emprendedor y debe cuidar sus espacios. Por lo tanto, nosotros que hemos visto experiencias muy bonitas en muchos espacios, llamamos a que todo el mundo se incorpore en esta discusión. Para este año queremos también hacer un censo nacional, este año que comienza, el 2018, un censo nacional de residencias estudiantiles también del ámbito privado, porque es necesario que se regulen las tarifas en muchos espacios donde realmente están generando dificultades para los compañeros. Ahora bien, no es acabar tampoco con la posibilidad de que el que está arrendando una vivienda, un cuarto, pues se quede sin su medio de sustento. No, esto tiene que ser equilibrado, ¿verdad? Incluso hablamos de buscar la colaboración de Barrio Nuevo Oro Tricolor para apoyar las pensiones, para apoyar las residencias privadas estudiantiles, de modo tal que podamos apoyarlas. Por ejemplo, hoy nos deben estar escuchando en Mérida también muchos amigos, mucha gente de la zona andina, y saben que ahorita en esta gestión que ha ocurrido este año, con el plan Cayapa Universitario, un plan que lanzó nuestro ministro, se recuperaron muchos espacios, facultades, plazas universitarias, comedores, bibliotecas, pero también recuperamos residencias estudiantiles. Por ejemplo, en Mérida tenemos una residencia que son las residencias masculinas, en predios de la Universidad de los Andes. Allí se hizo un excelente trabajo. Y allí, hay que decirlo, el plan Cayapa se compuso no solamente del aporte que dio el ministerio, sino de los estudiantes organizados. Allí, estudiantes de Mérida, Táchira, Trujillo, gente de muchas zonas andinas que confluyen en la ciudad de Mérida, se organizaron y ellos mismos pintaron, arreglaron, hicieron posible lo que nosotros estamos hablando acá, que el estudiante se sienta comprometido. Si un estudiante agradece con compromiso y con participación lo que el Estado hace por él, ese estudiante es el que menos probabilidades tiene que al graduarse se quiera ir del país. Esa fuga de cerebros ocurre porque lamentablemente, y hay que decirlo, hay gente que no se forma en los valores espirituales de la patria. No solamente es la atención material, por eso hablamos de la formación política. Y en eso estamos muy comprometidos porque este año tenemos que generar, este año 2018, una fuerte movilización de la conciencia. La universidad es el espacio de la lucha de las ideas y allí tenemos que dar la gran pelea para que predomine la idea de defender la patria. Viceministro, son logros los que usted menciona, pues que como decíamos al comienzo se han dado teniendo como marco en los últimos meses una intensa guerra económica y una intensa campaña de descrédito contra este sistema. Pero además de eso hay otro contexto, que es el contexto internacional. Por eso, a propósito de este tema de la educación universitaria, queremos revisar
un trabajo que nos tiene preparado nuestro equipo de producción sobre la realidad que se vive en otros países de Latinoamérica, específicamente en Chile, donde acaba de ganar las elecciones presidenciales Sebastián Piñera, quien pues ha sido un enemigo de los estudiantes universitarios. Esto es público y notorio, también enemigo de la educación pública en Chile, donde pues más que un derecho, la educación pareciera que se ha convertido en un lujo. Veamos este trabajo y esperamos la consideración del viceministro Carlos León Mora. Los estudiantes universitarios chilenos viven su propia campaña electoral. El futuro de la gratuidad de su educación dependerá del ganador de las elecciones del domingo, entre el derechista Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillé. Yo creo que, por ejemplo, las personas que tienen gratuidad actualmente tienen que estar sumamente preocupadas por lo que puede pasar. Por ejemplo, esas familias que tienen varios hermanos o cosas por el estilo, yo creo que en esta elección sí se juega mucho. En 1981, la dictadura de Augusto Pinochet dictó una ley orgánica de educación que permitió la creación de universidades privadas y desmanteló la educación pública. La presidenta Michelle Bachelet implementó anticipadamente en 2016 la gratuidad mientras se aprueba la ley en el Congreso, lo que espera lograr antes del final de su mandato en marzo. Piñera quiere mantenerla solo para los cerca de 260.000 beneficiarios actuales, que representan un 14% de la matrícula universitaria. Guillé, en cambio, propone ampliar el beneficio al 70% con menos recursos y apoya el proyecto de ley en debate en el Congreso que establece parámetros de crecimiento económico para llegar a la gratuidad universal hacia 2020. No hay una alternativa realmente buena o realmente que se pueda confiar en ella, sino que hay un mal peor que es Guillé y es la alternativa de que se estanque todo, pero en contraste que la otra alternativa es retroceder en todos los proyectos avanzados. Hay una vocación de que cual sea el escenario, haya un nuevo momento del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales. Sutilezas más, sutilezas menos, hay muchas cosas pendientes y por lo tanto lo que nos va a interesar es seguir activamente pujando por esas transformaciones. Muchos jóvenes votaron en la primera vuelta por la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. La agrupación nació de la mano de los antiguos líderes del movimiento estudiantil y obtuvo el 20% de los votos, a solo 2 puntos de Guillé. El representante oficialista espera recoger ese caudal de sufragios para impedir que la derecha vuelva al poder. Esto es el caso de Chile, pero pudiéramos mencionar otros casos, no solamente en Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, sino también en Europa. El caso de España, donde el tema de la educación, lejos de abrir oportunidades, más bien cada vez se restringe mucho más. ¿Cuáles son sus consideraciones, viceministro, ya para cerrar esta parte del programa y su participación en torno a este material que acabamos de ver? Bueno, que esto es un ejemplo de lo que significa una educación universitaria y en general, una educación en general abandonada por parte del Estado. Lo decía una de las chicas que hablaba allí, ¿no? Tenemos que escoger entre uno malo y otro peor, o sea, no sabemos cuál de los dos es el mal peor. Y en ese caso se observa, vimos los resultados la noche de ayer, que efectivamente en la sociedad chilena, bueno, escogieron por un líder de derecha que ya estuvo en el gobierno, que ya ejerció acciones para reducir los gastos del Estado y que generó también un movimiento poderoso en la Federación de Estudiantes Chilenos. Recordamos a Camila Vallejo, ¿verdad? Sí. Haciendo declaraciones, porque la educación allá está en el estándar de lo que se quería aplicar en Venezuela, que para usted poder estudiar tiene que ir a la banca, hipotecar a la familia, hipotecar la casa, hipotecar su futuro y quedarse allí trabajando luego en cualquier negocio de lo que usted estudió para pagarle al sistema comercial, al sistema financiero. Eso afortunadamente en Venezuela no ocurre. Si en Chile ocurrió, bueno, es un ejemplo para que los jóvenes puedan observar lo que pasa en otras naciones donde no hay interés por parte del Estado en defender el derecho inalienable de la educación, que es un derecho de los pueblos. Bueno, los pueblos avanzan y los pueblos también retroceden. Eso es algo que ocurre en las luchas que llevan tiempo. O sea, nosotros podemos hablar de 5 años, 4 años. Eso es un pestañeo para la historia. Los procesos son largos y un proceso de sumatoria de conciencia pues lleva mucho tiempo. Es la lucha más difícil. Usted puede decretar leyes, usted puede intentar cambios económicos, pero los cambios de conciencia son los que llevan más tiempo y por eso las universidades, las luchas que nosotros demos tienen que ser perseverantes, como decía ayer el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro hablaba de Bolívar ayer y nos decía que la perseverancia es una virtud de un revolucionario. Nosotros la tomamos aquí. La lucha que estamos dando, que es una lucha de acumulación de fuerzas del sector popular, tiene que darse también en estos espacios. Y quisiera señalar que nosotros, por ejemplo, en este año hemos tenido muchas elecciones estudiantiles
y esas elecciones estudiantiles han sido muy favorables para el movimiento revolucionario. Fíjese que el 21 de noviembre, a 60 años de las jornadas del 21 de noviembre del 57, nosotros presentamos allí 2 presidentes de Federación de Centros, una presidenta de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que abarca la mayor parte de los estados centro-llaneros, y también de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez, un logro importante en medio de condiciones que en ese momento eran muy difíciles, con una gobernación en contra, con una alcaldía en contra en ese instante, ahora ya no es así. Se logró ganar porque se ha ganado en conciencia en el sector estudiantil, pero no solamente esas universidades, hemos hecho elecciones en el CUC, el Colegio Universitario de Caracas, en el José Lorenzo Pérez, en el Francisco de Miranda, hemos hecho elecciones en muchos espacios del país este año y hemos triunfado. Las fuerzas patriotas han triunfado. Ahora también hay espacios donde ha triunfado fuerzas como las que, bueno, en otros países avala esas ideas neoliberales. Y sin embargo, hemos hecho de la práctica de este ministerio, con el ministro Urbel Roa a la cabeza, lo que ha dicho el presidente Maduro insistentemente del 2014 hacia acá, el diálogo entre venezolanos. Hemos recibido, hemos conversado, hemos hablado con dirigentes que también son de signo distinto al nuestro, el tema del transporte, el tema de la residencia, el tema de las becas, y en todos los casos hemos buscado puntos de encuentro, porque la universidad tiene que ser ese punto de encuentro. Fíjese, y quiero con esto ejemplificar, este año que ha sido un año extraordinario porque logramos tener 24 constituyentes estudiantiles, un reconocimiento a los más de 100 años de lucha del movimiento estudiantil venezolano. En este año, las autoridades rectorales de las universidades tradicionales se pusieron de espaldas al país. No solamente quisieron usurpar las funciones del CNE llamando un plebiscito, sino que además, cuando el CNE de verdad les requirió las datas estudiantiles para poder hacer el padrón de electores de los constituyentes estudiantiles, ellos se negaron a entregar esa información. Si esa es la visión de universidad que mantienen algunas de estas autoridades, lo que nos están hablando es de una universidad fascista. Nosotros sí creemos que lo importante en este momento es buscar el espacio de entendimiento, la confluencia de ideas, la diversidad de pareceres y generar un pensamiento nacional. Y ampliar la participación, viceministro, también de la parte política de los estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. También sabemos que le antecedía a una compañera que precisamente se impuso en las elecciones. Bueno, aprovechamos para saludar a la compañera Hiroshima Vázquez, quien fue viceministra del Vivir Bien Estudiantil y que es la alcaldesa más joven del país. Ahorita el 10 de diciembre, como producto de esa gran cosecha que hizo el presidente Chávez, la siembra que él realizó de conciencia, bueno, tenemos jóvenes como ella allí al frente de esas tareas. Bueno, y de esta juventud también seguiremos hablando en la próxima parte del programa. Recuerden que ayer clausuró la Expo Juventud Productiva en el Centro Sambil de Caracas. Este tema también agradecemos al viceministro Carlos León Mora por acompañarnos el día de hoy. Ya venimos. Universidad Popular y Productiva.